Mi presentación es en inglés. Una disculpa para aquellos que no hablan inglés. Espero poder transmitir claramente mi mensaje. He venido el día de hoy a hablarles principalmente de la experiencia en relación a la investigación y la gestión de datos en el Reino Unido. No conozco muy bien el contexto mexicano. Todavía tiene que haber mucha traducción en cómo aplicar las ideas en su contexto en particular. Pero espero poder compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos aprendido en el curso de estos últimos 5 o 6 años al promover una mejor gestión de datos y su investigación. Ese es mi objetivo. Vamos a comenzar imaginando un escenario en el que vamos con investigadores senior. Vamos a su oficina. No sé si han ido a muchas oficinas de investigadores, pero normalmente están llenos y atascados de papeles y de cosas. Apenas si puedes pasar por la puerta. Y entre todas estas cosas seguramente hay datos de investigación y mis preguntas serían como ¿cuántos datos tiene cada uno de los investigadores? ¿Cuánto han acumulado tal vez en 30 años de hacer investigación? ¿Cuántos cuestionarios tienen? ¿Cuántas memorias USB? ¿Cuántas hojas de Excel? ¿Pueden volver a encontrar estos datos si lo buscan? ¿Quién es el dueño o el propietario de estos datos? Y lo pueden o lo han compartido. Y seguramente podemos imaginar que los investigadores varían de tema en tema y algunos de ellos están muy acostumbrados a compartir sus datos. Es parte de lo que se trata la ciencia para ellos. Y para otros, tal vez ni siquiera utilizan la palabra datos de investigación de esa manera. Lo llaman datos, pero tal vez para ellos es sus datos de investigación y eso es todo. Probablemente piensan que como ellos han pasado muchísimo tiempo recolectando estos datos, que les pertenece, pero probablemente su contrato dice que la institución es la propietaria y por lo tanto se reconoce cada vez más en Europa que es un activo muy importante que tiene que gestionar las instituciones. Y han habido varios impulsores para asegurarnos poder gestionar estos datos, porque hemos puesto mucho esfuerzo al crear estos datos y tenemos que asegurarnos de que se cuide y se comparta. Si uno le pregunta a los investigadores si comparten sus datos, algunos lo dicen que, bueno, a veces sí ocurre o a veces nunca ni siquiera han imaginado compartirlo y otros simplemente creen que ni siquiera es necesario compartir los datos. Por lo que el desafío aquí en la gestión de datos es similar a la del acceso abierto. Tal vez es un poco más complicado y por eso quiero hablar de este tema el día de hoy y explicarlo con más claridad. Pero lo primero que tenemos que pensar es por qué recolectar y compartir datos de investigación se vuelve cada vez más importante en las actividades de los investigadores. Y en estas diapositivas lo vamos a explorar. Una de las razones principales para compartir los datos es que se han creado grandes cantidades de datos en grandes proyectos científicos y hay una especie de tsunami de datos. Y una de las formas divertidas en las que se puede pensar es que el número de palabras y de actividades pueden perderse. En realidad no sabemos cuántos datos hay en la biblioteca del Congreso, pero se dice que
Estas cantidades de datos se están recolectando todos los días en un montón de proyectos y también en agencias gubernamentales, por lo que hay muchísimos datos allá afuera. Se pueden utilizar en la investigación y tenemos que ver si la estamos gestionando de una manera efectiva. El segundo impulsor importante que tiene que ver con la gestión de datos de investigación tiene que ver con los mandatos gubernamentales y de los fondos o el financiamiento, porque tenemos que ver el resultado de la investigación en una publicación normalmente y esperamos que esto sea de acceso abierto. Lo mismo aplica para los datos porque son un activo muy valioso que se puede reutilizar. Más o menos entre el 2004 y 2007, la OCDE produjo varias declaraciones relacionadas al valor que tienen los datos en cuanto a cómo se pueden utilizar para generar más investigación, cómo se puede utilizar para ver cuáles son los resultados o la integridad de los resultados para capacitación, etc. Si nos remontamos a este documento que define la compartición de datos y los principios y guías para la investigación, viene de este documento de la OCDE publicado en el 2007. Es un documento bastante breve, pero puede resumir claramente este propósito de una manera muy clara. Pero en esencia, por ejemplo, en el Reino Unido, la experiencia desde el 2007, cada vez existe más esta idea de que tiene que existir este mandato y que cuando se está financiando algún proyecto de recolección de datos, estos datos se tendrán que compartir al final y hay una buena razón para hacerlo. El gobierno del Reino Unido tiene declaraciones que cada vez se han vuelto más y más fuertes y coordinadas al respecto. Muchos de los fondos de investigación también hablan de la gestión de datos como una prioridad. Otro impulsor que tiene que ver con la gestión de datos de investigación es una crisis que existe en ciertos temas en cuanto a la reproducibilidad. Quiere decir que, por ejemplo, en psicología se ha descubierto que muchos de los experimentos clásicos, que son la base de la investigación, no se pueden reproducir cuando uno trata de reproducir o rehacer la investigación. Y esto está presente en varios campos. Si estás publicando tu investigación, también hay que publicar los datos que lo respaldan para que se pueda verificar que es una investigación válida. Pero esto es algo que existe únicamente en ciertos campos, como en la psicología, la bioinformación. Otros investigadores, si hablamos con ellos de este tema, seguramente no lo han escuchado. Otro impulsor tiene que ver con este movimiento idealista de la ciencia abierta, que se basa en 4 pilares. El primero es acceso abierto a publicaciones, el segundo es la revisión entre pares, el tercero, compartir datos y el cuarto, compartir el código. Y las personas en este movimiento creen que la investigación tiene que ser lo más abierta posible, que el público pueda tener acceso a los resultados de la investigación y también que otros investigadores puedan tener acceso y revisar la integridad de la investigación y que los datos se puedan reutilizar en diferentes proyectos y que cualquier persona o cualquier investigador pueda tener acceso en cualquier lugar del mundo. Pero esto es un movimiento bastante idealista. Y existen otros impulsores que tienen que ver con la gestión, tal vez otros más prácticos. En Europa hay un fuerte movimiento relacionado a la protección y las regulaciones de datos para asegurar la confidencialidad de los datos personales. Este es otro impulsor para los procesos de investigación y su gestión adecuada, así como los resultados, y que se puedan manejar de una mejor manera o más segura.
Cada vez existen más mandatos. Si uno quiere publicar en cierta revista, se tiene que compartir esta información. Estos son los impulsores principales que tienen que ver con la gestión de datos. Me voy a brincar unas cuantas diapositivas. Se puede ver de esta forma, como el triángulo. Aquí podemos ver en el medio algunas cosas que este movimiento busca promover. Algunas aplican a cualquier tipo de investigación, como la de arriba, gestionar mejor los datos. Eso debe de aplicar a cualquier tipo de investigación, incluso si no tiene la intención de compartir los datos al final de su proyecto. En la parte inferior de la pirámide está la parte más idealista, la parte más fuerte o demandante, que es tener una beca abierta. Hay muchas intenciones aquí y los impulsores que representan estas flechas sugieren que estemos más en favor a gestionar los datos de una mejor manera. Existen diferentes propósitos que pueden ir surgiendo a lo largo del tiempo de diferentes maneras. No siempre estarán alineados y en su institución seguramente se verán diferentes. Inevitablemente, la representación de estos impulsores también nos trae las barreras que presenta, los retos, y probablemente es el aspecto más interesante para nosotros si queremos promover en nuestras instituciones el compartir los datos. Hay que entender las barreras también, los obstáculos y qué podemos hacer para superarlas. Uno de los asuntos principales es la naturaleza de los datos. Existen muchos datos, hay el Big Data, los datos escalables, y se vuelve cada vez más difícil poder gestionarlo. Luego también tenemos una gran variedad de datos. Si vamos a crear un repositorio para los resultados, como las publicaciones, sabemos cómo se ven los PDFs normalmente. Sabemos qué tipo de método requieren, necesitamos que tenga un título, extracto, etcétera. Pero los datos de investigación son un poco más complicados. Probablemente necesitamos seguir ciertos estándares del campo específico al que pertenecen esos datos, capturar y compartir esos datos y crear un repositorio va a ser más desafiante. Los datos son más variables en cuanto a su formato y su publicación. Tampoco sabemos necesariamente en todas las disciplinas cuáles son las normas o los estándares, de la misma forma en la que nosotros entendemos los estándares de descripción, por ejemplo, de los datos bibliográficos. Esta gran variedad de datos se van a convertir en un desafío, en un reto para poder gestionarlos. Otro problema es que la gente no necesariamente entiende la palabra datos de la misma manera. Muchos científicos sociales o investigadores piensan que no están recolectando datos, porque ellos creen que datos es cuantitativo. O si eres un historiador, nunca hablas de datos, siempre hablas de fuentes o fuentes primarias o recursos. Así es que la terminología en relación a los datos sigue un poco no muy clara, por lo que hay que explicar que queremos promover la gestión de los datos de investigación, y muchos departamentos simplemente van a decir, nosotros no recolectamos datos. Ahí hay un problema porque hay que explicarles en realidad cuál es el propósito. Otro problema tiene que ver con la propiedad. ¿Quién es el dueño de los datos? La institución probablemente, pero cada investigador cree que ellos son dueños de sus propios datos.
Luego nos pasamos a esta diapositiva que tiene que ver con los problemas que cada investigador va a encontrar. Si le preguntamos, ¿tú gestionas tus datos efectivamente o los compartes? Muchos de ellos van a preocuparse mucho al compartir sus datos porque ellos creen que seguramente alguien va a publicar su trabajo antes de que ellos hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Este es uno de los problemas que ellos perciben. También pueden haber varios problemas legales, éticos, en relación a compartir los datos, porque tal vez los entrevistados no aceptaron esto. Pueden haber problemas de confidencialidad o problemas comerciales, porque tal vez la empresa con la que trabajaste no quiere que compartas la información que obtuviste de ellos. Otras personas simplemente experimentan el problema de que hay más burocracia involucrada en este proceso. Tienen un montón de cosas más que hacer porque van a recolectar datos para un repositorio. No le ven una necesidad, o tal vez simplemente les faltan las habilidades, el conocimiento sobre cómo crear metadatos de su trabajo o los requerimientos técnicos de anonimato para una entrevista, por ejemplo. Muchos otros investigadores simplemente van a decir, yo nunca he reutilizado los datos de alguien más, por lo tanto, ¿por qué voy a compartir los datos con ellos? No hay una cultura para la compartición de datos. Si esto no existe, ellos no van a querer compartir sus datos. Y finalmente hay una falta de incentivos directos para compartir. No hay ninguna recompensa, no hay muchas instituciones que recompensen a los investigadores cuando pueden compartir sus datos. Podemos resumir lo que acabo de decir de esta manera, en este diagrama. Puse los impulsores nuevamente, pero también una variedad de barreras u obstáculos. Claro que no puedo decir que para su institución o para México como país, de qué tamaño tienen que ser estas flechas, porque este es un análisis que tienen que hacer. Tal vez las flechas tienen que ser más grandes, más pequeñas, dependiendo del tamaño de la fuerza que representan. Esto lo pueden utilizar para discutir la fuerza que tiene su institución o cualquier departamento académico. A veces, cuando uno quiere promover la gestión de datos, tenemos que ajustar el mensaje de acuerdo a las necesidades de este departamento en específico, y las barreras y los impulsores van a variar de departamento en departamento. Acabamos de completar una investigación y una encuesta a instituciones en el mundo angloparlante, específicamente en Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Irlanda. Pueden ver aquí uno de los índices de respuesta por país. Acabamos de completar esta encuesta y quiero compartir algunos de los resultados que obtuvimos en la encuesta para ayudarlos a entender tal vez un poco mejor estos impulsores y barreras. Cuando preguntamos cuáles son estos impulsores y barreras u obstáculos, para ellos el cumplimiento, es decir, tienes que hacerlo, entonces hay que hacerlo. El segundo impulsor en estos países tiene que ver con las capacidades, con las habilidades de las bibliotecas para hacer este trabajo, y también la necesidad de reinventarse en cuanto a la forma de operar en estas áreas tan dinámicas. Y de hecho creo que en las bibliotecas del Reino Unido
existe ahora más, se concentra más en gente que se dedique exclusivamente a la gestión de datos. También existe la necesidad de las investigaciones. Hay que manejar estas investigaciones de una manera más efectiva, pero del lado de los obstáculos o las barreras, las tres principales tienen que ver con la participación. Primero, existe una necesidad, pero no hay demanda. Los académicos no se dan cuenta que requieren de una gestión de datos. Los dos primeros obstáculos tienen que ver con los recursos y las habilidades. Las instituciones, aunque el gobierno a través del financiamiento requiere la gestión de datos a nivel de institución, pero la cantidad de recursos disponibles para hacerlo no es mayor que la que existía antes, o al menos no significativamente, por lo que sigue habiendo este desafío para financiar este tipo de servicios. Espero que tengan acceso a estas diapositivas después, así es que no voy a hablar de todas para que después las puedan revisar. Voy a concentrarme más en otras cosas. Aquí tenemos el escenario de la gallina y el huevo. Hasta que esta demanda exista, no existe la necesidad de tener el servicio, pero sin el servicio no puedes, si no hay demanda, no puedes vender el servicio tampoco, por lo que tenemos este problema aquí de el huevo y la gallina. Me voy a brincar unas cuantas diapositivas más para hablar de los pasos que la gente en Europa y en América, Australia, Nueva Zelanda, en estos lugares, ¿qué es lo que han hecho ellos para crear estos servicios de gestión de datos? Creo que todo se resume en tres cosas. Primero es estudiar qué es lo que necesitan los usuarios, y espero que esto es algo que han considerado hacer en su propia institución. Hay un caso muy importante. Primero tenemos que ver cuántos datos hay en la institución. ¿Es un problema? ¿Qué departamentos son los que tienen más datos? Tal vez piensan que los líderes y gestores de datos, como los líderes de las escuelas, de las facultades, ellos deben de saber cuántos datos tienen. Pero si lo piensan, seguramente no tienen idea estas personas cuántos datos tienen, por lo que a ellos se les tiene que informar, así como a los investigadores mismos, que tienen que ver a sus datos de una manera más efectiva. Una encuesta también nos va a dar buen material para poder explicar a las instituciones por qué se necesita de una buena gestión de datos. Otra cosa que podemos hacer es investigar qué capacitación necesita la gente, y tal vez concientizar los problemas que existen y ver cuánta gente estaba compartiendo datos en el pasado. En este espíritu de compartir ideas, en el Reino Unido, normalmente todos están acostumbrados a usar el mismo formato para hacer estas encuestas y para publicar los resultados. Este link, este vínculo aquí, es un reporte que puede resumir todas las preguntas que cualquier persona se ha preguntado en esta encuesta. Pueden visitar el sitio y pensar qué preguntas son las que quieren formar ustedes. Hay varias instituciones que publican aquí los resultados y de esta manera pueden comparar qué es lo que ustedes encontraron y compararlo con la experiencia de otros. El segundo tema que muchas instituciones consideran es crear políticas específicamente para la gestión de datos de investigación. En esencia, esto explicaría quiénes son los responsables de cuidar de estos datos. Normalmente son los investigadores primarios, y también explica qué servicios va a ofrecer la institución. No tiene que ser un documento muy complicado. En Sheffield las políticas son muy sencillas. Muchas instituciones han creado servicios de datos, empezando
con una política. Y el beneficio, primero que nada, es que puedes unir a todas las partes interesadas, los líderes de investigaciones, tal vez a la biblioteca, los servicios computacionales y muchas otras partes de la institución. Los pueden unir de esta manera para ver cuál debe de ser la política y tener procesos en los que vamos a acordar esta visión común para tratar este problema. Entonces, de nuevo, con la idea de compartir, muchas instituciones copian más o menos las políticas de otras instituciones. Entonces, algunas instituciones inventaron las primeras políticas y ya después las demás instituciones rehusan lo que ven. Esto es algo que ustedes podrían hacer. Esta página web aquí tiene una lista de las políticas de distintas instituciones alrededor del mundo. Pueden visitar esta página. Si quisieran su propia política, podrían basarse en estas políticas. Se sabe en Europa que la investigación de datos debe ser un esfuerzo de colaboración. Nadie puede hacer todo lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, los servicios de informática normalmente cuidan los datos activos y la seguridad de datos, pero la biblioteca podría cuidar más bien la preservación de estos datos. Otros departamentos podrían ser responsables de la capacitación de investigadores. Hay muchas partes involucradas en la creación de servicios de investigación de datos. Y no creo que haya una respuesta correcta para cómo deben salir las cosas. Una de las ideas que yo tuve fue que podemos usar algo así, algo como esta tabla, para mapear quién debería hacer qué. Entonces, cada columna es para una parte distinta de la organización y podrían haber distintos tipos de servicios hacia abajo. Y podríamos tener un debate en la institución acerca de quién debería hacer qué cosa. En el Reino Unido, la experiencia es que ninguna institución lo hace de la misma forma que cualquier otra. Sin embargo, en esta tabla, la universidad y las bibliotecas de Sheffield presentaron sus ideas de cómo los servicios deben funcionar en cuanto a la investigación de datos. Entonces, este bibliotecario vio al servicio de informática, a la biblioteca y a los administradores de investigación que ayudan a los investigadores con la integridad de la investigación, pero también con la captura de los datos. Estos tres departamentos deberían ayudar a los investigadores a almacenar los datos. Y luego hay distintos servicios que cada uno puede prestar, pero deben ser coordinados. Entonces hay ideas como qué aspecto de la gestión de investigación de datos debería ir en el servicio de informática, y también hay ideas acerca de quién o qué deberían hacer la parte administrativa, y también ideas acerca de qué debería hacer la biblioteca. Y todo se basa en realidad en lo que ya hacen esos departamentos y traduce ese papel al contexto de la gestión de investigación de datos. En la encuesta que mencioné anteriormente, la encuesta internacional, tuvimos algunos hallazgos, espero que lo puedan leer, y nos da los servicios principales que los institutos prestaban. Y pueden ver en un nivel básico, 75-80% de las instituciones prestan cierto tipo de servicios, específicamente cosas como tener una página web que explique la gestión de datos de investigación, temas de
propiedad intelectual y también la planeación de gestión de datos. Cuando empiezas tu proyecto de investigación, consideras los datos que vas a generar y cómo los vas a gestionar. Estos son los tipos de servicios que normalmente han emergido en el Reino Unido. Y de nuevo, esto lo podrían usar para pensar cuáles son los servicios fáciles que ustedes podrían prestar y seguir el patrón que en 5 o 6 años han desarrollado en Europa. Aquí tenemos una comparación de los resultados de la encuesta entre el 2014 y 2018 y muestra que en muchas áreas ha habido un cambio de servicios básicos a la línea naranja, bueno, de la línea naranja al azul. Entonces, los servicios han crecido en toda esta gráfica. Hay algunas áreas en donde no se prestan varios servicios, como el soporte para análisis de datos. Hay más servicios de soporte que son típicos de una biblioteca. Aquí tenemos otra gráfica que muestra la relación entre las aspiraciones que tenían los que respondieron la encuesta entre 2014 y 2018, y ven que no hay mucha diferencia en cuanto a las aspiraciones. Y aunque los servicios han avanzado, la idea de lo que debería significar la gestión de datos de investigación no ha cambiado. La gente sigue tratando de hacer lo mismo de 2014 a 2018. Y entonces, tal vez pueda terminar con este modelo que hemos producido de la encuesta, que trata de hablar acerca de... No me gusta usar la palabra madurez, porque eso implica que cada institución debería ser igual, y no creo que ese sea el caso. En el Reino Unido tenemos muchas instituciones que no se especializan en la investigación y otras que se especializan en la investigación. Entonces, el tipo de investigación que den será distinta. Pero este modelo está tratando de explicar distintos niveles de servicio y de cómo podrían evolucionar. Entonces, el nivel 0 es cuando no has hecho nada y estás empezando a pensar en auditar qué datos tienes en el instituto y qué datos no. El nivel 1 es más bien una agenda de cumplimiento, en donde la necesidad de cumplir con lo que requieren los que financian la institución empiezan a requerir ciertos servicios, especialmente servicios de asesoría. Y del lado derecho del modelo podemos ver la ola que usa a los bibliotecarios y traduce las habilidades que ya tienen a esta nueva aplicación. No es nada nuevo. Hemos etiquetado el nivel 2 como gestión, en donde estás empezando a construir un repositorio de datos en vez de solo dar servicios de asesoría. Y tal vez esto requiere más que solo traducción de habilidades, más bien necesita aprender nuevas habilidades, especialmente crear metadatos para describir los datos. Es como una traducción de biblioteca clásica y va un poquito más allá. Luego el nivel 3 es más de transformación, y esto puede que no pase en ninguna institución. Es cuando los servicios de apoyo entran a análisis de datos, visualización de datos, integridad de datos, y aquí es en donde las instituciones deben crear nuevos tipos de habilidades que no tenían anteriormente en los servicios de apoyo. Entonces, para resumir, lo que estoy tratando de decirles es que hay impulsores para la gestión de datos de investigación, pero el impulsor dominante en Europa ha sido las políticas. Sin eso,
no mucho hubiera ocurrido. También hay muchos retos, particularmente es un reto cultural, cambiar la forma de pensar de los investigadores. Si vamos a un departamento en específico, sé que en mi departamento, por ejemplo, el colega del al lado es un científico computacional y yo informático, otro colega es un químico, otro colega es un bibliotecario, historiador. En un solo departamento, los puntos de vista de lo que son los datos, de lo que significan los datos, son distintos. Entonces, hablar con la gente acerca de la gestión de datos de investigación es difícil y la decisión de qué hacer al respecto es una tarea de largo plazo y es un reto bastante complejo. Pero he tratado de plasmar lo que ha ocurrido en Europa y en Australia en los últimos 5 años. Es un patrón bastante claro por los datos, me parece. Y es probable que si todavía no empiezan a recorrer este camino, sé que algunos ya empezaron a crear repositorios de datos, pero si todavía no empiezan, este será un camino que probablemente querrán seguir, el que siguieron los europeos. Y lo bueno es que esto genera empleos y trabajos bastante emocionantes para tratar de cambiar la institución para el beneficio de la ciencia. Pero es una tarea bastante retadora. Y bueno, lo primero que tiene que venirnos a la mente es qué son los datos, ¿no? Que es algo de lo que hablaba el doctor Andrew Cox. Vivimos día tras día diferentes tipos de fenómenos físicos, sociales, educativos, de toda índole. Esos fenómenos han existido para la humanidad desde hace muchos siglos, desde nuestra mera existencia en el planeta. Pero es apenas hace algún tiempo que desarrollamos tecnología, y cuando digo tecnología no son solo computadoras, chips o sensores, sino tecnología administrativa, disciplinas como la bibliotecología, que nos permitieron empezar a registrar hechos, datos, números o ciertos pedazos de evidencia de todos estos tipos de fenómenos. Entonces empezamos a registrar, por supuesto los primeros registros fueron de tipo administrativo, los antiguos sumerios, egipcios empezaron a registrar para efectos administrativos, cuentas de cosechas, granos, y llegó un punto en que tenían y tuvieron un montón de datos en su haber. Ahora imaginen lo que la humanidad hoy en día tiene en cuestión de acervo de datos, con la cantidad de estructuras administrativas, informáticas, capacidades de procesamiento que tenemos a la mano. Antes lo que simplemente era una parcela de cultivo y que bueno, el objetivo era hacerla producir y demás. Hoy, con todos los sensores que se le pueden colocar para que produzca en Industria 4.0, se convierte en una fuente inagotable de datos que te están diciendo múltiple información de cómo se van comportando las plantas, la tierra, las plagas, todo lo que sucede alrededor de la parcela. Entonces, hoy tenemos este insumo, tenemos muchísimos datos que estamos produciendo desde muy distintos ámbitos y que no es y no son únicamente una mera curiosidad o un mero conjunto de información que almacenar, sino que son una fuente infinita de conocimiento, de desarrollo económico y de comprensión misma de la sociedad. Entonces, este es en el fondo el fenómeno que está en interés cuando hablamos de datos. Yo les voy a hablar sobre cómo estamos haciendo en México justamente políticas para tratar de estandarizar en cuestión de datos de investigación desde el CONACYT. Y es uno de los temas más complicados, porque como lo decía el doctor Andrew, cuando uno interactúa con académicos de distintas disciplinas, cada uno va a comprender distinto lo que son los datos, cada uno los va a manejar y almacenar de forma distinta. Hacer que dialoguen todas estas disciplinas en su propio quehacer diario es difícil, pero hacerlos que dialoguen en la gestión de datos
y en cómo manejarlos, almacenarlos, utilizarlos y hacerlos converger, pues es también muy difícil. Quisiera empezar con algo interesante para nosotros, posiblemente no tanto para países que tienen mucho más tiempo estudiando los datos, pero sí para nosotros. Hay una enorme confusión sobre qué tipo de datos son los que estamos tratando acá. Escuchamos muchísimo en la agenda pública hablar sobre gobierno y datos abiertos. Escuchamos muchísimo también hablar sobre datos de encuestas y también lo que hoy escuchamos aquí, que son datos de investigación. Quisiera decir que son cosas muy distintas. Los datos abiertos en materia gubernamental, y que México tiene una política para ello, son todos aquellos registros que se van generando de manera natural a partir del quehacer diario de las organizaciones. Esto es muy importante, es interesante, nos permite obtener mucha información que luego se puede analizar y procesar, pero estos no son los datos propios de investigaciones. Luego tenemos otro tipo de datos que son aquellos que surgen de encuestas periódicas. El más claro ejemplo son los censos. Conducimos censos para contar a la población o conducimos otro tipo de encuestas regulares y esas encuestas nos generan datos, pero nuevamente estos datos son levantados con referencia a un cuestionario, pero no son propiamente datos de una investigación, no hay una investigación per se detrás de estas encuestas, son cúmulos de información que se recogen periódicamente. Y luego están los datos de investigación. Los datos de investigación son aquellos que surgen a partir de un proyecto de investigación, son aquellos que normalmente están orientados por una teoría, es decir, tú tienes tu hipótesis, tienes un marco teórico que implementas y recoges datos relacionados con tus relaciones causales que estás sometiendo a prueba. Entonces, los tres niveles de datos son muy distintos. Los primeros, que son datos de gobierno, son datos muy generales que no están orientados a teoría y que pueden ser mucho más fácilmente reutilizables por toda la sociedad. Los segundos, que son datos que se obtienen a partir de encuestas, son datos medianamente reutilizables, solamente los vas a poder reutilizar si tu tema de interés es población, si es que estás interesado en el censo, pero si tus temas de interés son variados, entonces el grado de reutilización disminuye. Y los datos de investigación son los que en un sentido amplio tienen menores posibilidades de reutilización, porque solamente aquellos interesados en este tema específico van a poderlos reutilizar, pero son aquellos cuya reutilización tiene un mayor potencial para poder generar conocimiento. Me gusta parafrasearlo señalando que un proyecto de investigación generalmente es algo semejante a la construcción de un gran edificio, que tiene que estar bien cimentado, tener bases, fundamentos, y después, claro, obtienes un conjunto de evidencia que va respaldando las hipótesis, y eso pueden ser aspectos accesorios a ese edificio. Pero los ladrillos, el insumo básico que construye el edificio, son justamente los datos, son los insumos que te van a permitir poner a prueba relaciones causales, falsear hipótesis y presentar evidencia relacionada con un proyecto de investigación. ¿Qué estamos haciendo en México relacionado con la revolución de los datos? Bueno, tenemos una política de ciencia abierta que inició en el 2014. En el 2014 hubo una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que nos mandató inicialmente a establecer una estrategia de acceso abierto que después se transformó en una estrategia de ciencia abierta. Posteriormente se emitieron un conjunto de instrumentos normativos que lo que buscaron fue configurar un escenario en el que las instituciones más importantes de este país, educativas y de investigación, tuvieran un repositorio institucional y que todos esos repositorios interoperaran con un gran agregador nacional que es el Repositorio Nacional. Aquí están de manera muy resumida las fechas en cómo fuimos desarrollando y es algo pues relativamente nuevo, empezó en el 2014, los primeros años fueron realmente para comprender no solo el mandato legal que nos había dado el Congreso, sino entender también qué era lo que en otros países estaban haciendo en temas de acceso y ciencia abierta. Entonces realmente el repositorio nacional y los institucionales tienen alrededor de 1 año y medio o 2 de estar en operación. E inicialmente estos repositorios institucionales
estaban concentrados únicamente en literatura, es decir, documentos, artículos, papers, capítulos de libro, tesis de maestría, tesis de doctorado. Todos estos textos y todos estos materiales fundamentales, pero solamente son la primera etapa de lo que queremos construir con el repositorio. La segunda etapa, por supuesto, son los datos, y es en algo que estamos trabajando. Ahora, ¿qué entendemos por política de ciencia abierta? Bueno, es una estrategia para dar la máxima difusión posible a todos los resultados científicos que se generen parcialmente o totalmente con recursos públicos. Es decir, eres un investigador, recibiste un apoyo, hiciste un proyecto que terminó con un entregable, entre otros, que pudo haber sido un artículo, entonces ese artículo, si está en acceso abierto o si ya venció su periodo de embargo, tú lo puedes subir a tu repositorio institucional y entonces cualquier persona en el mundo con una tableta o con un celular con acceso a internet lo puede consultar de forma absolutamente gratuita. Y bueno, esto es lo que les hablaba sobre el esquema de ciencia abierta y específicamente de acceso abierto en México. Tenemos una serie de repositorios institucionales. Hoy por hoy estamos conectando, hoy conectamos al repositorio número 63 de la Universidad de Sonora. Tenemos ya 63 repositorios interoperando, que creo que están por acá. Muy bien. Y bueno, todos ellos son cosechados por el Nacional. Todos los repositorios que tenemos prácticamente son de literatura y estamos hoy en el esfuerzo de tener repositorios de datos. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchísimas instituciones en México de investigación que generan muchos datos. Son datos que están ahí, que están almacenados y que probablemente los puede consultar el personal académico de esa institución, pero que podrían ser mucho más visibles y públicos para que jóvenes, estudiantes, investigadores los pudieran estar aprovechando para hacer investigación. Por decir algunos ejemplos, tenemos al CIMMYT, que produce muchísima información en temas de maíz, plantas y agroindustria. Tenemos el sistema sismológico, que tiene un montón de información sobre sismos que bien podrían ser aprovechados para hacer diferentes tipos de estudio, y todo eso hoy todavía no lo tenemos en acceso abierto. Y bueno, la gran interrogante o la gran pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque claro, para poder tener repositorios de literatura, pues lo que tuvimos que hacer es tener un esquema de metadatos, que es básicamente una ficha que te da una serie de información resumida que describe el tipo de recurso que estás depositando en un repositorio. Si es una tesis de maestría, claro, nos interesa saber en esa ficha quién la elaboró, de qué institución, qué tipo de recurso es, quién fue el autor, cuál es su identificador, los temas que trata. Entonces, con esta ficha del recurso, tú tienes una fuente de información que permite que sistemas informáticos vayan y recuperen los documentos como tú quieres que sean recuperados. Para literatura era muy obvio para nosotros cómo implementarlo. Para datos probablemente no lo era tanto inicialmente. Y esto es porque cuando buscamos e hicimos esta búsqueda internacional, pudimos ver que existen muchísimos esquemas, o bueno, una buena cantidad de esquemas de metadatos. Entonces la pregunta era, ¿cuál esquema vamos a adoptar en México y por qué? ¿No? Entonces siempre está la tentación a decir, bueno, si hay 20 criterios o esquemas de metadatos, pues vamos a crear uno propio, ¿no? Creo que eso hubiera sido el peor escenario cuando hay otros países y comunidades académicas que ya lo han investigado muchísimo. Entonces lo que hicimos fue retomar lo que otros ya habían hecho. Entonces, claro, lo primero fue para la gestión de repositorios de datos adoptar los principios FAIR, de los cuales ya habló hace un momento el doctor Andrew Cox, y básicamente son 4 criterios que nos permiten gestionar un repositorio de datos apropiadamente. Lo primero es que los datos sean recuperables, que sean accesibles, que sean interoperables, es decir, que podamos tenerlos en distintos repositorios, pero que aún así todos puedan converger, y que sean reutilizables. Y bueno, esto es para la gestión del repositorio de datos, pero además para el esquema de metadatos adoptado también hicimos una búsqueda de criterios recomendados en un intento por recuperar mejores prácticas, y encontramos que el esquema de metadatos para nosotros ideal tenía que tener estos elementos, tenía que ser sencillo,
es decir, no teníamos por qué preguntar campos en el esquema de metadatos adicionales a los mínimos necesarios para poder tener el recurso bien archivado y documentado. Tenía que, por supuesto, ser interoperable con otros esquemas de metadatos que se pudieran hablar, adaptable, porque los esquemas de metadatos crecen y cambian con los años, entonces teníamos que tener un esquema que pudiera crecer y que pudiera mutar en ese sentido. Y bueno, que fuera coherente y constante, es decir, que nos permitiera administrar y gestionar los recursos apropiadamente en el tiempo. Y como les decía, pues encontramos una diversidad de esquemas de metadatos para datos, y lejos de construir un nuevo esquema, que era una sugerencia de algunos que nos decían, ¿por qué no construir un esquema 100% mexicano? Bueno, creemos que era un enfoque que no nos hubiera dado el resultado deseado, porque hubiéramos tenido redundancias con lo que otros ya han hecho en el mundo, y si lo que queremos es interoperar en el futuro con otros repositorios, pues no podemos tener un esquema diferente que nos aísle. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, nosotros estamos completamente apegados a los lineamientos de OpenAIRE, que son lineamientos que nos ayudan a estandarizar los esquemas de metadatos de diferentes repositorios, y nos han sido de gran utilidad para poder normar tanto nuestros repositorios de literatura y también en buena medida los de datos. El esquema de metadatos de DataCite sabemos que es sumamente difundido. Creemos que el esquema de OpenAIRE recupera una buena parte de los anteriores y nos permite cierta flexibilidad para poder crecer y modificar a futuro el esquema de los repositorios de datos en México. En esto no me detendré, pues es un asunto más técnico de diferencias y similitudes entre los dos esquemas de metadatos. Nosotros pudimos en este contraste simplemente verificar que de alguna manera una buena cantidad de los metadatos de DataCite estaban contemplados en los esquemas de OpenAIRE y que nos permitían funcionar con la misma efectividad, y entonces por eso decidimos, aplicando los criterios que les comentaba hace un momento, adoptar este esquema de metadatos. Lo que sí me gustaría comentarles es un poco sobre los avances que tenemos hoy en la política de ciencia abierta. Al momento tenemos un poco más de 29,000 recursos de información, sobre todo tesis de maestría, de doctorado, de artículos y capítulos de libro. Es un buen número, sin embargo está muy lejos del potencial que todavía tenemos como nación. Para darles una idea, hicimos un censo verificando la producción histórica de instituciones mexicanas y de centros. Calculamos que hay alrededor de 500,000 recursos recuperables que podrían estar ahí compartiéndose. Entonces, no tenemos todavía un porcentaje importante. Ahora, hay que decir que de estos 500,000 recursos que están todavía para poder ser compartidos, una gran mayoría ni siquiera se encuentran en formato digital, es decir, están en papel. Entonces, un primer esfuerzo para recuperar una buena parte de todo este acervo histórico tendrá que ser realizado por el gobierno para poder destinar recursos en una política nacional de digitalización y recuperación de todo el acervo histórico científico, porque si lo tenemos en papel, claramente esto es mucho más factible de que pueda degradarse, perderse definitivamente, y eso pues son recursos que en su momento se invirtieron para el desarrollo científico. Sin embargo, bueno, tenemos este número importante, 63 repositorios conectados, ya tenemos una buena cantidad de datos también, no son todavía un número significativo dentro del repositorio nacional, pero sí estamos cosechando ya algunos datos. Y tenemos en la mira una buena cantidad de instituciones que vamos a estar conectando en los próximos meses, que están concentradas en datos y que esperamos pronto puedan todos consultar en el repositorio nacional. Bueno, además quisiera compartir que como parte de la estrategia, lo que hemos hecho es, desde el CONACYT, lanzar convocatorias para que las instituciones puedan construir sus repositorios institucionales.
prácticamente, si hemos revisado las experiencias de todos los países, al menos en América Latina, y no hemos encontrado un país que destine recursos de esta forma. El caso argentino es muy claro. Ellos simplemente dijeron a las instituciones de educación superior, les damos hasta tal fecha para que conecten sus acervos al repositorio nacional y ustedes, instituciones, con su presupuesto, vean cómo lo hacen. Pues claramente sabemos, al menos en México, y dudo mucho que sea distinto en el resto de América Latina, las restricciones presupuestales de las instituciones de educación superior. Entonces, una política así difícilmente prosperaría. Entonces, desde el CONACYT la decisión fue lanzar convocatorias, cada año lo hemos hecho, hemos tenido una buena respuesta y tenemos un conjunto de instituciones que están por terminar sus repositorios, estaremos conectándolos y bueno, creemos que eso nos va a ayudar a darle muchísima visibilidad a toda la producción científica mexicana. Finalmente, una entre anécdota y un poco historia que me gusta contar cuando hablo de este tema es, hace poco entregamos en el CONACYT la beca número 400,000. 400,000 personas han sido becadas por el CONACYT para realizar alguna maestría, doctorado, en general estudios de posgrado. Y en alguna ocasión una persona de los medios, un periodista, nos preguntó, ¿dónde están esas 400,000 entregables o tesis que se han financiado con dinero público? ¿Por qué si yo soy un ciudadano no lo puedo tener? ¿Dónde están los datos que podrían estar acompañando, las bases de datos que podrían estar acompañando a una buena cantidad de esas tesis? ¿Dónde están? Entonces, la respuesta siempre fue, bueno, pues seguramente esos 400,000 becarios algo contribuyeron al desarrollo de la nación desde las universidades, empresas o desde el sector público. Pero además, su respuesta su pregunta era muy pertinente. Esos entregables, esas bases de datos estaban seguramente en papel, esos artículos estaban en papel en las grandes bibliotecas de la Ciudad de México o de ciudades importantes como esta, o de universidades importantes como esta. Pero si un estudiante, un investigador de un punto alejado del país, pienso en alguien que viva en Quintana Roo, alguien que vive en Tijuana y está interesado en temas que se estudian aquí en la UAP y que no están digitalizados, o toma un transporte y viene hasta acá, cosa que sería muy costosa, o pide un préstamo interbibliotecario, cosa que también sería costosa, y si hay un número limitado de ejemplares, pues probablemente va a tener que esperar meses. Y entonces se vuelve muy ineficiente el proceso para compartir. Entonces ahora lo que estamos haciendo básicamente es poner todo esto en un entorno digital, permitir que ya no un joven de Quintana Roo o de Tijuana, sino una persona del Reino Unido, un chino, un indio, alguien desde cualquier punto de la tierra, con acceso a internet únicamente y desde su celular, si así lo quiere, pueda consultar la producción académica mexicana, pueda consultar las bases de datos que se han desarrollado en México y tal vez con su visión externa al país o algún mexicano, encontrar nuevas preguntas interesantes de investigación, construir sobre lo que otros han hecho y, por supuesto, acelerar el proceso de producción científica. Muchas gracias.